Los niños de 7 años hacia abajo, por favor, pasen a su clase. Niños de 7 años hacia abajo, si pueden pasar con la hermana Camacho. Y si no conocen a la hermana Camacho, es la que siempre anda parada de aquí para allá y para allá. Mírenla, aquí viene. Bueno, pues es momento de tomar papel, lápiz o pluma para estar escribiendo nuestras notas del estudio bíblico de esta tarde. Como les decimos, es muy bueno tomar notas, así vamos a aprender mejor y vamos a tener un registro. No sabemos cuándo vamos a necesitar nosotros esta información. Si es de que tomen su papel y su lápiz y abran su Biblia en el libro de Primera de Samuel, capítulo número 4. El libro de Primera de Samuel comienza en el tiempo de los jueces y hemos estado estudiando que era un tiempo oscuro, difícil, porque cada quien hacía lo que bien le parecía. El resultado fueron actos pecaminosos atroces a causa de su desobediencia a la palabra de Dios. Y hemos estudiado que aún el sacerdocio estaba corrompido. El gran sumo sacerdote Elí estaba lleno de iniquidad junto con sus hijos que también ministraban ahí. Por esa razón leímos en Primera de Samuel capítulo 3 versículo 1 que no había revelación de parte de Dios. Pero las cosas al final de este capítulo 3 estudiamos que comenzaron a cambiar, porque el Señor en su gran misericordia levantó a un profeta llamado Samuel. Leemos nosotros en Primera de Samuel capítulo 3 versículo 19 lo siguiente: y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo. Qué hermoso es leer eso, volvió a aparecer. Ahí vemos la misericordia de Dios, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Ahora las cosas eran diferentes para Israel. Ahora tenían la dirección hablada de Dios por medio del fiel profeta Samuel. No tenían ninguna excusa para pecar. Qué maravilloso es que en nuestros días nosotros tenemos acceso total, libre a la revelación de Dios. Ya no tenemos necesidad de profetas como en aquel tiempo. Además, no hay ninguna restricción para que nosotros leamos la santa palabra de Dios, las sagradas escrituras. Y también hay muchos recursos en nuestros días para conocer la voluntad de Dios y comprender su libro sagrado. Estamos en una posición mucho más favorable que el pueblo de Israel en la época de Samuel, y es algo por lo cual deberíamos de estar agradecidos con nuestro Dios. Ahora, todo el capítulo número 4 de Primera de Samuel se enfoca en el arca del pacto de Dios. De hecho, el arca del pacto se menciona 12 veces nada más en este capítulo y se va a seguir mencionando en los próximos capítulos. Pero este capítulo comienza con una frase que parecía que está fuera de lugar. ¿Se fijaron? Mira cómo empieza. Y Samuel habló a todo Israel. Esta frase, aunque muy pequeña, es muy importante. Habían pasado como 3 generaciones y ahora Samuel ya no era aquel joven inexperto. Leímos al final del capítulo número 3 que él ahora era un profeta de Dios. Samuel no se va a volver a mencionar hasta el capítulo número 7, pero nosotros sabemos lo que estaba predicando Samuel en ese tiempo. Miren lo que dice Primera de Samuel capítulo 7 versículo número 3. Este es el mensaje que Samuel iba a estar predicando, aunque no se mencionara. Dice Primera de Samuel 7:3: y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volviereis a Jehová,
Quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servir, y él os librará de la mano de los filisteos. Este era el mensaje que predicaba Samuel. Esta es una clara y abierta invitación al arrepentimiento y a la santidad. Pero la pregunta es, ¿escucharía el pueblo de Israel las alertas de la palabra de Dios? Este capítulo nos va a dar la respuesta. El día de hoy aprenderás 3 consecuencias que vivirás si ignoras las alertas de la palabra de Dios. 3 consecuencias que vas a tener que vivir si ignoras como hijo de Dios las alertas de su palabra. Número 1, vas a culpar a Dios a causa de tus malas decisiones, directa o indirectamente. Número 2, tendrás una religión, pero esa religión no va a tener al Dios verdadero. Y número 3, vivirás una vida de derrota, una vida sin gloria. Decisiones, religión y gloria. Comencemos viendo que cuando ignoras las alertas de la palabra de Dios, vas a culpar a Dios de tus malas decisiones, directa o indirectamente, tal como lo hizo el pueblo de Israel cuando fue derrotado en la batalla por los filisteos. Mira lo que dice el resto del versículo número 1. Por aquel tiempo, es decir, el tiempo cuando Samuel estaba profetizando, por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. En ese tiempo los filisteos eran los principales enemigos de los israelitas. De hecho, vamos a tener que acostumbrarnos a esta palabra filisteos porque se encuentra 150 veces aproximadamente en este libro. Versículo número 2. Miren lo que dice. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. El relato bíblico indica que Israel salió a pelear contra los filisteos, pero el resultado fue fatal. Murieron 4,000 hombres en esa batalla. Y la verdad es bien triste ver al pueblo de Dios derrotado, porque su Dios es Jehová de los ejércitos. Ya lo estudiamos anteriormente. Para que este pueblo fuera derrotado por los filisteos, primero tuvo que haber sido derrotado por el pecado. Ve conmigo por favor a Deuteronomio 28:15 y mira la promesa que Dios les había hecho. Deuteronomio 28:15. Ellos no tenían por qué ser derrotados. Dice así la palabra de Dios. Dice el Señor: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, y esta es la clave, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Miren el versículo 25 lo que dice más adelantito. Jehová mismo te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por el camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos. Subrayen esa palabra huirás, porque la veremos más adelante. Y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Dios había prometido ayudarles. Él quería bendecirlos si obedecían, pero si desobedecían, Dios mismo los iba a entregar en manos de los enemigos. Y eso es lo que estamos leyendo en Primera de Samuel, capítulo 4. Miren lo que hace el pueblo de Israel ante esta grave derrota. Versículo número 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué? ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Por qué? ¿Por qué? Ellos deberían de haber sabido la razón de esa derrota.
estaban llenos de pecado. El sacerdocio estaba corrompido, el pueblo estaba lleno de idolatría, como lo leímos. Además, no se ve que hayan buscado la dirección de Dios antes de salir a pelear. Ahora contaban con un profeta fiel de Dios, al cual, por cierto, no consultaron. El resultado de no buscar la dirección de Dios y vivir en pecado y hacer las cosas a su manera, fueron 4,000 hombres muertos. Ellos están culpando a Dios de su derrota cuando ellos mismos son responsables. Han hecho las cosas a su manera y lo que están cosechando es simplemente lo que sembraron anteriormente. Qué fácil es preguntar por qué cuando estamos viviendo las consecuencias de no haber escuchado las alertas de la palabra de Dios. Dice Proverbios 24:6 lo siguiente: porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Pero tristemente, ellos, en lugar de buscar el consejo de la palabra de Dios, hicieron las cosas a su manera y ahora están viviendo las consecuencias y culpan a Dios. Hay algo bueno de todo esto que yo pudiera rescatar de estos ancianos. Miren lo que dice: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Aunque culpan a Dios, debemos de reconocer que estos ancianos tenían una doctrina adecuada de la soberanía de Dios. No es que los filisteos los hayan derrotado. Lo que pasa es que Dios mismo los entregó a ellos y los castigó. La victoria no estaba en manos de los israelitas, tampoco estaba en la debilidad de los filisteos, sino en las manos de Jehová de los ejércitos, y eso ellos lo tienen muy claro. La derrota era su culpa, no la de Dios, que quería bendecirlos, pero por su pecado Dios no los podía bendecir. Me imagino que ahora, con este conocimiento, ellos van a hacer algo bíblico, ¿verdad? Para poder derrotar a los filisteos. Vamos a ver qué hacen en el resto del versículo número 3. Mira lo que dice. ¿Qué van a hacer? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¿Qué? ¿Estás viendo? Es increíble lo que ellos están haciendo. Esto muestra el analfabetismo bíblico que el pueblo de Israel tenía. Nuevamente están actuando sin buscar la dirección de Dios. Están a punto de cometer uno de los actos más erróneos y terribles de la historia de Israel. Ellos van a sacar el arca del pacto del tabernáculo del lugar santísimo para llevarla al campo de batalla. El arca, el cual era un cofre, era desde donde Dios se comunicaba con el sumo sacerdote una vez al año. Era el artículo más sagrado que se encontraba en el tabernáculo. Tenía un gran simbolismo. En el interior del cofre, ahí era el símbolo de la condición del hombre, porque se encontraban las tablas con los 10 mandamientos, símbolo de la desobediencia del hombre que a cada rato no cumple los mandamientos de Dios. También estaba el maná, símbolo de la insatisfacción del hombre que se cansó de la provisión de Dios. También estaba ahí la vara de Aarón que reverdeció, símbolo de la rebeldía del hombre al no respetar el liderazgo que Dios había puesto. A la parte de arriba había una tapa que estaba cubierta de oro. Sobre esa tapa se derramaba la sangre de los sacrificios una vez al año. Esta sangre era de los corderos inocentes, quienes murieron en lugar de los pecadores. Encima de esa tapa había 2 querubines y en esa parte era donde se manifestaba Dios. La tapa con la sangre simbolizaba la protección entre
la gloria de Dios, su santidad y el pecado del hombre. El arca era el artículo más preciado ahí en el tabernáculo. ¿Y para qué quieren ellos sacar el arca del lugar santísimo? Mira lo que dice el versículo número 13 al final. Para que viniendo entre nosotros nos salve. ¿Lo salve Dios? Ahí no mencionan a Dios. Lo salve el arca de la mano de nuestros enemigos. ¿Qué? No solo van a sacar el arca del tabernáculo, sino que la van a usar también como un amuleto. Dios se comunicaba desde el arca, pero Dios no habitaba dentro del arca. El arca en sí no tenía ningún poder, era un artículo, era un objeto con un gran significado espiritual, claro que sí, pero seguía siendo un artículo como cualquier otro. Pero tenemos aquí a Israel actuando como los pueblos paganos, creyendo que los objetos en sí tienen poder. Y lo único que les espera es una derrota más por ignorar las alertas de la palabra de Dios. Muchos actúan en nuestros días como los israelitas, usando objetos con un gran significado, claro que sí, pero los usan como amuletos. No sé si les ha pasado que hay hogares donde tienen la Biblia abierta, por cierto, en el Salmo 119, aunque esa Biblia nunca sea leída, ellos la tienen ahí abierta como si fuera un símbolo, un amuleto. Otros repiten ciertas oraciones como si las oraciones en sí tuvieran poder, como un conjuro, y el poder no estuviera en Dios, y el poder estuviera en esas oraciones que repiten. Otros creen que sus seres amados se van a convertir si alguien de renombre les predica el evangelio, como si el poder estuviera en la persona y no en el evangelio. Al final terminan culpando a Dios a causa de sus malas decisiones, cuando ellos son los únicos culpables por poner su confianza en los objetos y no en Jehová de los ejércitos. Miren el versículo número 4, el futuro no pinta bien para Israel. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban ahí con el arca del pacto. Tal como lo planearon, así lo llevaron a cabo. Sacaron el arca del lugar santísimo y se la llevaron al campo de batalla. Y además pusieron atención, ¿quién la custodiaba? Dos hombres sumamente inicuos, los hijos de Elí, que ya estudiamos, Ofni y Finés. Sacar el arca representaba un peligro mucho mayor que el que presentaban los sanguinarios filisteos. No es difícil predecir en este momento una gran derrota para el pueblo de Israel. Bien dice Proverbios 19:3 lo siguiente: la insensatez del hombre tuerce sus caminos, y luego contra Jehová se irrita su corazón. En otras palabras, el insensato hace las cosas a su manera y como no le salen bien, luego le echa la culpa a Dios y pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Hasta aquí hemos visto que cuando ignoras las alertas de la palabra de Dios, directa o indirectamente vas a culpar a Dios de tus malas decisiones. Pero ignorar las alertas también te van a llevar a tener una religión. Sí, una religión pero sin Dios, como le pasó al pueblo de Israel, que confiaron en un Dios que no era Jehová de los ejércitos. Mira lo que dice el versículo número 5 y este será nuestro punto número 2. Vas a tener una religión sin Dios. Dice así el versículo 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló.
La presencia del arca en el campo de batalla trajo una gran emoción a los israelitas. Creyeron erróneamente que ahora la victoria era segura, tal como los pueblos paganos que usaban artículos como un amuleto sin tomar en cuenta a Dios. Quizá tenían en mente las batallas que pelearon Moisés y también Josué. En aquellas batallas el arca era llevada a la guerra y ganaban. Por ejemplo, dice en Números 10:35 lo siguiente, cuando llevaban en aquella época el arca del pacto a la batalla. Números 10:35, cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Cuando viajaba el arca, Moisés pedía a Dios que ahuyentara a los enemigos y ganaban esas batallas. Sucedía algo parecido con Josué. Dice Josué 6:6 lo siguiente: llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevar el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Cuando tomaron Jericó, ahí estaba el arca presente. Probablemente estos ancianos tenían en mente estas batallas, pero el contexto era muy diferente. No había pecado en el pueblo de Dios y mucho menos en los líderes. Movieron el arca de la manera adecuada, tal como Dios lo había indicado. Además, se había realizado con el consentimiento de Dios. No solo eso, era tiempo de conquista. Pero aquí el pueblo hizo su propia religión, tomó sus propias decisiones, hizo su propia ley, tenía una religión sin el Dios verdadero. Definitivamente, el futuro no pinta bien para Israel en esta batalla. Mira lo que sucede, versículo 6. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de júbilo es esta tan grande en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron gran miedo, porque decían: ¿ha venido Dios al campamento? No era Dios, era el arca del pacto. Los pueblos paganos pensaban que el ídolo moraba en ese artículo que ellos adoraban. Por esa razón, al ver el arca del pacto, pensaron que Dios mismo estaba haciendo su aparición. Qué poco conocían a Jehová de los ejércitos. Dice Primera de Reyes 8:27, cuando Salomón dedica el templo, dice estas palabras impresionantes. Primera de Reyes 8:27, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí, los cielos de los cielos no te pueden contener. Si los cielos de los cielos ni la tierra pueden contener a Dios, mucho menos un cofre. Qué poco conocían a Dios estos filisteos. ¿Qué pasa en los filisteos cuando ven el arca? Mira el versículo número 8. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Los filisteos sabían muy bien de las hazañas que Dios había hecho cuando sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Ellos saben muy bien que esas obras poderosas no pudieron haber sido por cualquiera, sino solo por un Dios sumamente poderoso. A ese Dios es al que deberían de temer, no al arca del pacto, que era simplemente un símbolo de su presencia, tal como lo dijo Moisés. Dice Éxodo 25:22 lo siguiente con lo que respecta al arca. Y de ahí, dice el Señor, de ahí me declararé a ti, le dice Dios, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del
testimonio. Dios iba a hablar desde el arca, no habitaría en el arca. Hay una gran diferencia. Esto que estamos leyendo nosotros realmente es muy penoso y es muy triste, porque no hay ninguna diferencia entre los pueblos paganos de los filisteos y el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Ambos han sido impactados por la llegada del arca del pacto como si fuera un artículo con poderes, un amuleto. No se ve ninguna diferencia en la conducta. Parecería que ambos pueblos eran paganos, idólatras. Eso es lo que sucede cuando no se presta atención a las alertas de la palabra de Dios. Se hace una religión a la manera del hombre. ¿Sabes? Es muy lamentable, muy lamentable cuando no existe ninguna diferencia en los que se dicen ser hijos de Dios y los del mundo. Como lo vemos aquí con el pueblo de Israel, pasan desapercibidos entre la gente y nadie puede ver al Señor Jesucristo reflejado en ellos. Viven igual, hablan igual, actúan igual, se ven igual que el mundo. Pablo exhorta a los cristianos a vivir diferente, a vivir como Dios manda, y lo hemos estudiado en el capítulo número 4 de Efesios los domingos en la mañana con el pastor Chance. Dice Pablo en Efesios 4:1, hey, cristiano, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pero qué triste cuando no es así, cuando actuamos indignamente de ese llamado y pasamos desapercibidos entre el mundo, tal como lo está haciendo el pueblo de Israel, porque tenían una religión, pero ahí no estaba el Dios verdadero. Hemos visto que cuando ignoras la alerta de la palabra de Dios, vas a culpar al Señor de tus malas decisiones. También vas a llegar a tener una religión cómoda, pero vacía, sin el Dios verdadero, porque vas a ignorar las alertas. También vas a vivir sin gloria, como lo experimentó el pueblo de Israel al ser derrotado. Y no solo fue derrotado su ejército, fue derrotada su ciudad y también fue tomado el arca del pacto. Miren lo que dice el versículo número 10, y este va a ser nuestro tercer punto. Vivirás sin gloria si no escuchas las alertas de la palabra de Dios. Dice el versículo número 10. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas. Ahí está nuevamente esa palabra huyeron que leímos nosotros en Deuteronomio. Llegó el momento de la batalla y el resultado simplemente fue mucho peor que la primera batalla. Los israelitas no solo fueron vencidos, sino que fueron humillados a tal grado que tuvieron que salir huyendo. Perdieron todo respeto, todo honor, toda reputación. Ahora serían la burla de las naciones vecinas. Pero el daño no terminó ahí, sería mucho peor. Mira lo que dice el resto del versículo número 10. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Ignorar las alertas de la palabra de Dios le costó ahora al pueblo de Israel la vida de 30,000 hombres, una cantidad mucho mayor a los 4,000 que murieron en la primera batalla, donde por cierto culparon a Dios. Muchos consideran que aquí hay demasiados hombres muertos, pero también nunca se había tratado el arca de Dios de una manera tan irrespetuosa. Ni aún en los 300 años oscuros de la época de los jueces habían tratado el arca como un ídolo más. Después de esa derrota, nadie los vería con respeto. Pero el daño no terminaría ahí. La cosa sería
mucho peor. Cuenten las veces que se va a mencionar que el arca fue tomada. Miren el versículo número 11. Y el arca de Dios fue tomada. Primera vez que se menciona, el artículo más preciado, más sagrado, cayó en manos enemigas. Nunca antes el arca había estado en manos de los enemigos. Vamos a contar 5 veces que se menciona en el resto del capítulo que el arca fue tomada para resaltar el impacto que esto significaba. Era tan sagrada que estaba detrás de un velo en el lugar santísimo del tabernáculo. Solo era vista por el sumo sacerdote una sola vez al año en el día de la expiación. Pero por causa de ignorar las alertas de la palabra de Dios, ahora estaba a la vista de los pecadores idólatras. El artículo que representaba para ellos una posición de honor había sido capturada. Dios había permitido que el arca fuera llevada con los filisteos porque le iba a enseñar grandes lecciones a ambos pueblos, a los israelitas y también a los filisteos. Pero el daño no terminó ahí. Miren lo que dice el resto del versículo número 11. Y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. El juicio de Dios cayó sobre el sacerdocio también con la muerte de los hijos del sumo sacerdote, el cual fue profetizado y ya estudiamos anteriormente. Pero no iba a terminar el daño ahí. Miren el versículo 17. Y el mensajero respondió diciendo, este mensajero que fue a llevar la noticia: Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus 2 hijos, Ofni y Finés, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Segunda vez que se menciona. Miren el versículo 18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. El reporte del mensajero fue demasiado impresionante para Elí, que tenía 98 años y aparte era un hombre pesado. Muchos creen que aquí está porque participaba también de las ofrendas que robaban sus hijos, que estudiamos anteriormente. La noticia de la captura del arca fue más aterradora para Elí que la noticia de la muerte de sus hijos. Muy probablemente también pensaba lo mismo que los demás, que si no tenían el arca del pacto, ya no había Dios. El centro religioso de Israel también había perdido su honor, porque se diría que Dios no pudo ayudar a su pueblo. Pero las cosas malas no terminan ahí. Miren el versículo 19. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor del arca, que el arca de Dios había sido tomada 3ª vez, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz. La noticia fue tan impresionante que la nuera de Elí tuvo los dolores de parto, fueron provocados por esa noticia. Versículo número 20. Y al tiempo que ella moría, le decía a las que estaban junto a ella, le decían a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por enterada. Versículo 21, miren lo que sigue diciendo. Y llamó a su hijo Icabod. Y de ahí tomamos el título de esta tarde. Y llamó al niño Icabod diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca. Esta es la 4ª mención. Y por la muerte de su suegro y de su marido. Versículo 22. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. 5 veces se menciona
La mujer mostró mediante varias frases la gran impresión que le causó que el arca hubiera sido capturada. Antes de morir, sin tener ya casi fuerza ni aliento y con los dolores de parto que se le provocaron, 2 veces menciona que el arca ha sido tomada. También hace un gran esfuerzo para darle nombre a su hijo y le nombra Icabod. Icabod significa sin gloria, sin honor, sin reputación. La palabra muestra el lugar de honor que tiene algo o alguien en el círculo donde habita. Esta palabra es la misma que usó José para mandarle a decir a su padre que era el segundo de Faraón. Déjame leerte lo que dice Génesis 45:13 para que te des una idea de lo que significa Icabod. José le manda a decir a su padre lo siguiente: haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto. Ahí está la palabra. Y todo lo que habéis visto, ahí está la definición, la gloria que tenía José, el honor, la reputación. Daos prisa y traer a mi padre para acá. Esta mujer pensó que al ser capturada el arca, Israel ya no tendría ninguna gloria porque Dios los había dejado. La realidad es que el arca fue capturada porque Dios ya los había dejado desde antes a causa de su pecado, por haber ignorado las alertas constantemente de la palabra de Dios. Ahora tendrían que vivir sin gloria, sin honor, sin una posición de respeto. Dios no había dejado de estar en su trono porque el arca había sido tomada. Dios seguía en control. La realidad es que Dios estaba ahí actuando soberanamente, como lo veremos en los próximos capítulos. Había permitido en su soberanía que todo esto sucediera para darle grandes lecciones al pueblo de Israel y de paso también a los filisteos. Además, estaba haciendo una limpia en el sacerdocio, preparando el camino para Samuel, quien sería el último juez de Israel. ¿Sabes? A veces cuando las cosas se ponen difíciles, pensamos que Dios no está ahí. Pero la realidad es que muy probable es que Dios está cumpliendo sus propósitos y lo más seguro es que está limpiando la suciedad del pecado y quizá levantando algunos Samueles por ahí. Termino con esto. El miércoles 10 de abril de 1912 zarpaba el enorme transatlántico británico conocido como el Titanic rumbo a la ciudad de Nueva York. A pesar de su gran tamaño y de que llevaba 2,223 personas a bordo, su cuarto de comunicación, dice la historia, era muy pequeño. Tristemente, el capitán dejó de enfocarse en lo más importante que trasladaba el barco: las personas, la seguridad de las personas. Dice la bitácora que el 11 de abril recibió 6 alertas de otros barcos sobre una gran montaña de hielo que estaba delante de ellos en el camino. Pero esas alertas fueron ignoradas. Al día siguiente, el 12 de abril, recibió 5 alertas más, las cuales, por cierto, fueron ignoradas. Al día siguiente, el 13 de abril, recibió 3 alertas más, las cuales, al igual que las anteriores, fueron ignoradas. El 14 de abril les enviaron 7 alertas más, las cuales también fueron ignoradas. Las consecuencias de ignorar esas alertas fueron simplemente mortales. Ese día murieron 1,496 personas, incluyendo Edward Smith, el capitán del Titanic. El capítulo número 4 de Primera de Samuel comienza indicando que el pueblo de Israel estuvo recibiendo alertas de parte de Dios. Si lo leímos, y Samuel habló a todo Israel, pero esas alertas
esas alertas fueron ignoradas. Quizás pudiéramos nosotros apuntar con el dedo al pueblo de Israel o quizá al capitán del Titanic, pero muy probablemente muchos de nosotros somos igual de culpables que ellos. ¿Cuántas alertas de parte de Dios hemos estado recibiendo por mucho tiempo y al igual que ellos las hemos estado ignorando? La palabra de Dios está a nuestro alcance en una manera muy accesible, la leemos y ¿qué hacemos? La ignoramos. ¿Cuántos sermones nos han traído una gran convicción al corazón y no hemos hecho los cambios pertinentes para cambiar nuestra vida? Ignoramos las alertas. ¿Cuántas pláticas edificantes han tenido con nosotros donde hombres de Dios nos han alertado? ¿Y qué hemos hecho? Ignorarlo todo. Como aprendimos el día de hoy, muchas tragedias se pueden evitar si hacemos caso a la palabra de Dios, a las alertas que nos está dando. El pueblo escuchó la alerta finalmente, pero después de mucho dolor. Ve conmigo por favor a 1 Samuel 7 y mira lo que dice el versículo número 3. Finalmente va a aparecer Samuel y mira lo que les dice. 1 Samuel 7:3. Y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y él os librará de la mano de los filisteos. ¿Qué hizo el pueblo de Israel después de tanto dolor y tantas muertes? Versículo número 4. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y Astarot y sirvieron solo a Jehová. ¿Será este sermón una alerta más que vas a ignorar? Espero en Dios que no sea así, para que no vivas sin ninguna gloria y para que no vivas un gran dolor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor y Dios, gracias por su palabra que en verdad nos alerta. Amado Dios, pedimos perdón porque muchas veces debimos hacer cambios en nuestra vida y no los hicimos, Señor. Y a causa de eso pasamos por mucho dolor y llegamos a vivir como Icabod, sin ninguna gloria, siendo que somos los hijos del Rey de Reyes, de Jehová de los ejércitos, del soberano, del misericordioso. A causa de nuestra rebeldía y de no escuchar esas alertas, la derrota llegó a nuestras vidas. Amado Dios, pedimos que usted nos ayude, Señor. Denos ese valor, esa disposición, ese coraje de hacer los cambios pertinentes en nuestra vida para que vivamos de tal manera que le traigamos honra y gloria a su santo nombre y así, Señor, recibir su bendición y su ayuda. Gracias, Padre, porque su palabra nos alerta, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias, Señor, por la libertad que tenemos de escudriñarla. Gracias porque podemos ir directamente a ella y alimentarnos espiritualmente. Oro por cada uno de mis hermanos, usted les ayude. En Cristo Jesús, amén.